¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propios pensamientos, incapaz de liberarte de esa constante tormenta mental? Todos hemos estado allí, luchando contra nuestros propios pensamientos, intentando encontrar paz en medio del caos de nuestra mente. Pero, ¿y si te dijera que la solución no está en luchar contra esos pensamientos, sino en aprender a observarlos y dejar que pasen sin que te arrastren? En este video, exploraremos cómo la meditación y la observación consciente pueden ayudarte a calmar tu mente y encontrar una paz interior profunda, tal como lo enseñan las antiguas sabidurías budistas. Descubre cómo leer la mente de las personas. Lecciones de sabiduría budista. Introducción y presentación del problema. La mente perturbada. La mente humana es increíblemente poderosa, capaz de generar pensamientos que nos llevan a la acción, a la reflexión y en muchos casos a la calma interior. Sin embargo, también puede ser la fuente de una gran angustia y sufrimiento cuando esos pensamientos no están bien gestionados. A todos nos ha sucedido que, en algún momento de nuestras vidas, pensamientos persistentes invaden nuestra mente, tomándola por completo. Estos pensamientos suelen ser preocupaciones sobre el futuro, recuerdos dolorosos del pasado, dudas sobre nuestra identidad o simplemente ansiedad por lo que está fuera de nuestro control. Aunque estos pensamientos suelen comenzar como algo pequeño, con el tiempo pueden multiplicarse y convertirse en un torrente que parece imposible de detener. Lo interesante es que, mientras más intentamos liberarnos de estos pensamientos, más grandes e intrusivos se vuelven. Es como si estuviéramos luchando contra una corriente que nos arrastra, y cuanto más intentamos nadar hacia la calma, más fuerte se vuelve esa corriente. Este es el ciclo que muchos experimentamos, atrapados en una batalla mental constante, sintiendo que nunca podemos alcanzar la serenidad. El Buda enseñó que el sufrimiento humano no proviene únicamente de las circunstancias externas, sino de cómo nuestra mente reacciona a esas circunstancias. Es decir, el sufrimiento no es causado por los eventos en sí, sino por nuestra respuesta emocional y mental a esos eventos. Esto es un principio fundamental en la práctica budista. El sufrimiento está ligado a nuestra mente y la forma en que gestionamos nuestros pensamientos. Cuando nos aferramos a ellos, nos identificamos con esos pensamientos y permitimos que controlen nuestras emociones. Nos sumergimos en una espiral de sufrimiento. A menudo, creemos que necesitamos cambiar lo que ocurre en el mundo exterior para poder ser felices o tranquilos, cuando en realidad la solución se encuentra en cómo elegimos responder a esos pensamientos y situaciones. El budismo nos invita a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. En lugar de reaccionar ante ellos de manera automática, podemos aprender a observarlos sin juicio, a permitirles que vengan y se vayan sin involucrarnos en su contenido. Este proceso de observación consciente nos permite liberarnos del sufrimiento mental y alcanzar una paz interior que no depende de los factores externos. El problema radica en nuestra tendencia a aferrarnos a expectativas poco realistas, ideales imposibles de alcanzar, lo que genera una insatisfacción constante. Aquí es donde la meditación y la observación consciente se convierten en herramientas clave para entrenar nuestra mente, permitiéndonos reducir la agitación interna y lograr un estado más sereno y equilibrado. La historia budista. El hermano ciego y el rey. La historia del hermano ciego y el rey es una ilustración perfecta de cómo la sabiduría no siempre depende de los sentidos físicos, sino de una percepción interna profunda que trasciende lo visible. En esta historia se demuestra que la verdadera comprensión del mundo va más allá de lo que los ojos pueden ver, y que la intuición, combinada con la observación aguda,
puede proporcionar una visión más clara que los sentidos tradicionales. En una pequeña aldea de la antigua China vivían dos hermanos. El hermano mayor, ciego desde su nacimiento, pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, mientras que el hermano menor, que sí podía ver, trabajaba en los campos de la familia. A pesar de las diferencias físicas, los hermanos compartían un vínculo estrecho y un profundo amor mutuo. La granja, sin embargo, enfrentaba un problema recurrente. Animales salvajes, especialmente ciervos, destruían las cosechas, poniendo en peligro su sustento. El hermano menor, preocupado por la situación, comenzó a buscar una solución, pero se le ocurrió algo inesperado. En lugar de depender únicamente de los métodos convencionales, el hermano menor pensó en la habilidad especial de su hermano mayor, su agudo sentido del oído. Aunque el hermano mayor no podía ver, pensó que su hermano podría ser útil si se le asignaba la tarea de escuchar cualquier ruido extraño en el campo que indicara la presencia de animales. Con esta idea, el hermano menor construyó una pequeña choza en el campo y colocó a su hermano ciego dentro. Le explicó lo que debía hacer. Si escuchaba ruidos extraños, debía gritar para asustar a los animales y proteger la cosecha. Aunque parecía una tarea sencilla, el hermano ciego la asumió con gran responsabilidad y comenzó a cumplir su rol perfectamente. Un día, mientras el hermano mayor se encontraba en su choza, un ciervo cruzó el campo y rompió parte de la cerca antes de escapar. Poco después, el rey, quien había estado persiguiendo al ciervo, llegó al lugar y vio al hermano ciego. El rey le preguntó si había visto al ciervo, a lo que el hermano ciego respondió: «Su Majestad, soy ciego. Por lo tanto, no pude haber visto al ciervo. Sin embargo, lo que usted cree que es un ciervo es en realidad una cierva embarazada». El rey, sorprendido por la precisión de esta afirmación, decidió verificar la información y envió a su comandante a confirmar el estado del animal. Al regresar el comandante, le informó al rey que el hermano ciego tenía razón. La cierva estaba efectivamente embarazada. El rey, asombrado por esta sabiduría, no podía entender cómo el hermano ciego pudo conocer un detalle tan específico sin ver al animal. Este episodio marcó el comienzo de una serie de preguntas que el rey le hizo al hermano ciego, quien continuó demostrando que la verdadera sabiduría no siempre depende de la vista, sino de la conexión profunda con la realidad y la intuición. Técnicas para leer la mente: ojos, lenguaje corporal y voz. En la historia del hermano ciego, vimos cómo la sabiduría interna y la profunda observación de los detalles puede ayudarnos a conocer más de lo que percibimos a simple vista. Aunque el hermano ciego no podía ver, tenía una increíble capacidad para percibir lo que ocurría a su alrededor, basándose en otros sentidos y en señales sutiles que otros pasaban por alto. De manera similar, en la vida cotidiana, todos podemos aprender a leer las mentes de los demás observando sus acciones y comportamientos. La práctica de la meditación y la observación consciente nos permite afinar nuestras habilidades de percepción. A continuación, exploramos 3 técnicas fundamentales que pueden ayudarnos a comprender mejor los pensamientos y emociones de las personas: la observación de los ojos, el lenguaje corporal y la voz. Primero, observar los ojos. Los ojos son conocidos como el espejo del alma, porque a través de ellos podemos captar muchas de las emociones y pensamientos internos de una persona. Cuando observamos los ojos de alguien, podemos leer las señales que van más allá de las palabras. Los ojos reaccionan a lo que dice la persona, pero también muestran lo que realmente siente o piensa. Por ejemplo, si los ojos se mueven rápidamente de un lado a otro, puede ser una señal de evasión,
Esto generalmente indica que la persona está tratando de evitar una respuesta o que está mintiendo. Cuando alguien evita el contacto visual, puede estar ocultando algo o, en muchos casos, sintiéndose incómodo o culpable por algo que ha dicho o hecho. En contraste, si la persona mantiene una mirada fija y directa, es probable que esté siendo sincera y dispuesta a compartir sus pensamientos. Las personas que establecen contacto visual también suelen ser más confiables, ya que están dispuestas a ser abiertas y transparentes. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la cultura, ya que en algunas culturas el contacto visual directo puede interpretarse de forma diferente. Por lo tanto, siempre es importante considerar el contexto cultural y situacional. Además, la dilatación de las pupilas puede ser otro indicio. Las pupilas tienden a dilatarse cuando estamos interesados o atraídos por algo o alguien, mientras que se contraen en momentos de estrés o incomodidad. Observar estos detalles puede ayudarnos a entender mejor la disposición de la persona y lo que realmente está sintiendo en ese momento. 2. Lenguaje corporal. El cuerpo habla mucho más que las palabras. Las gesticulaciones, posturas y movimientos son todos indicadores clave de lo que una persona está pensando o sintiendo en un momento determinado. El lenguaje corporal puede revelar intenciones y emociones de manera que las palabras no siempre pueden. Por ejemplo, si una persona se cruza de brazos durante una conversación, podría estar mostrando defensividad o resistencia. Esta postura cerrada sugiere que la persona se siente incómoda, no está de acuerdo o está tratando de protegerse emocionalmente de la situación o del tema de la conversación. Esta es una señal común de que la persona está cerrada a lo que se está discutiendo o siente que su espacio personal está siendo invadido. Por otro lado, si alguien se inclina hacia adelante mientras escucha a otra persona, esto es un indicio de interés y deseo de profundizar en el tema. Una postura abierta, relajada y sin tensiones generalmente indica una disposición a escuchar y participar en la conversación. Las manos también son un gran indicador emocional. Si una persona juega con objetos, toca su cara o se frota la frente, podría estar mostrando signos de nerviosismo o incomodidad. Los gestos inconscientes, como frotarse las manos o morderse el labio, pueden ser señales de ansiedad. En cambio, las manos abiertas o la postura erguida son signos de confianza y seguridad en lo que se está compartiendo. Otro detalle a observar son los movimientos de los pies. A menudo, nuestros pies tienden a indicar la dirección en la que queremos ir, incluso si no es algo que estamos diciendo explícitamente. Si alguien tiene los pies apuntando hacia la salida o la puerta, es posible que quiera irse o que se sienta incómodo en la situación. Tercera, escuchar la voz. La voz humana tiene un poder asombroso para transmitir pensamientos y emociones. No solo las palabras que utilizamos, sino el tono, el ritmo y el volumen de nuestra voz revelan mucho de lo que está ocurriendo en nuestra mente. La voz puede servir como una ventana directa al estado emocional de una persona. Cuando alguien habla de manera rápida y atropellada, con una voz alta y a menudo agitada, es probable que esté experimentando nerviosismo, ansiedad o incluso ira. Este ritmo rápido y elevado en el tono de voz puede indicar que la persona está intentando mantener el control o, en algunos casos, que está agitada por un tema o por la conversación en curso. También puede sugerir excitación o impaciencia por comunicar algo rápidamente. Por el contrario, una voz más suave, tranquila y pausada indica relajación y control. Cuando una persona habla con un tono bajo y calmado, suele estar en un estado de serenidad o estabilidad emocional.
Este tipo de voz suele ser reconfortante y generalmente las personas que la utilizan son percibidas como confiables y calmadas. También es importante prestar atención a las inflexiones en la voz. Los suspiros, risas nerviosas o incluso pausas prolongadas pueden revelar estados emocionales como la incomodidad, el alivio o la confusión. Las pausas o vacíos en el discurso pueden ser indicios de que la persona está procesando sus pensamientos o buscando la manera correcta de comunicarse. Además, el volumen de la voz también tiene importancia. Hablar en voz baja puede ser una señal de vergüenza, timidez o reserva, mientras que hablar en voz alta o en tono fuerte puede indicar autoritarismo o incluso agresividad, dependiendo del contexto. Aplicación práctica. Estas tres técnicas, observar los ojos, leer el lenguaje corporal y escuchar la voz, se pueden utilizar en combinación para interpretar mejor lo que una persona está pensando. Al hacerlo, no solo entendemos mejor a los demás, sino que también desarrollamos una mayor empatía y mejoramos nuestra comunicación interpersonal. Sin embargo, para ser realmente efectivos en esta práctica, es crucial que desarrollemos una observación consciente de las señales físicas y emocionales de los demás. Esto no solo nos permitirá leer la mente de las personas, sino también establecer conexiones más profundas y genuinas. Al integrar estas técnicas con la práctica de la meditación y el desapego consciente, podemos llegar a comprender a los demás en un nivel más profundo. La capacidad de observar y discernir pensamientos y emociones sin juicio nos permite crear relaciones más auténticas y ser más empáticos, mejorando no solo nuestra comprensión de los demás, sino también nuestra paz interior. La lección del maestro: observar la mente y no luchar contra ella. El maestro Zen enseñó al hombre ciego una lección fundamental. La verdadera clave para superar la perturbación mental no radica en luchar contra los pensamientos, sino en observarlos sin involucrarse emocionalmente con ellos. Este es uno de los principios más profundos de la meditación budista. La mente, al igual que un mono inquieto, puede saltar constantemente de un pensamiento a otro, sin descanso ni dirección. Si tratamos de controlar esos pensamientos o detenerlos con fuerza, lo único que logramos es alimentar el caos y la confusión mental, haciendo que se intensifiquen aún más. La lucha constante solo agranda el sufrimiento. El maestro le explicó que, en lugar de luchar, la práctica de la meditación nos invita a ser meros testigos de nuestros pensamientos, observándolos sin identificarnos con ellos. Este proceso de observación consciente es el camino hacia la paz interior. A medida que nos acostumbramos a no reaccionar ante nuestros pensamientos, comenzamos a verlos como lo que realmente son: fenómenos pasajeros que aparecen y desaparecen, sin definir nuestra identidad ni nuestro bienestar. Los pensamientos son como las olas en el océano. Vienen, se desplazan y se disipan. Si tratamos de aferrarnos a ellos o de detener su curso, solo nos sumergimos más profundamente en la tormenta mental. En lugar de resistirnos a ellos, debemos aprender a observarlos sin involucrarnos emocionalmente. A medida que practicamos la meditación, desarrollamos una mayor capacidad para mirar nuestra mente con mayor claridad y objetividad, sin que los pensamientos y las emociones nos arrastren. Este proceso, lejos de ser algo que se pueda apresurar, requiere paciencia y aceptación. La mente necesita tiempo para calmarse y encontrar su equilibrio. El maestro también enfatizó que los pensamientos no son permanentes ni reales. Son transitorios, como las nubes en el cielo que se disipan con el tiempo. Al dejar ir nuestro apego a esos pensamientos, comenzamos a acercarnos a una mente más tranquila y serena, donde la paz interior se vuelve accesible,
sin que dependa de las circunstancias externas. El desapego emocional y la liberación de la mente. En el camino hacia la paz mental, el desapego emocional juega un papel crucial. No basta con observar nuestros pensamientos, también debemos aprender a no identificarnos con nuestras emociones. Las emociones, al igual que los pensamientos, son poderosas fuerzas que afectan nuestra percepción del mundo, pero no son nuestra identidad. Con frecuencia nos aferramos a nuestras emociones, como la ira, la tristeza, la ansiedad e incluso la felicidad, y creemos erróneamente que estas emociones nos definen. Sin embargo, el desapego emocional nos enseña que las emociones son transitorias, como las olas del mar, y no necesitamos aferrarnos a ellas para ser completos. El monje explicó que el sufrimiento humano surge cuando nos identificamos demasiado con nuestras emociones. Cuando nos decimos a nosotros mismos, soy triste o soy ansioso, estamos haciendo que esas emociones se conviertan en una parte fija de nuestra identidad, en lugar de verlas como lo que son. Experiencias pasajeras que surgen y se disipan. Este apego a las emociones perpetúa el sufrimiento, ya que nos encontramos atrapados en un ciclo de reacciones emocionales que nos alejan de nuestra paz interior. El desapego emocional no significa reprimir o ignorar nuestras emociones, ni tratar de suprimir lo que sentimos. Al contrario, significa observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Implica aceptar que las emociones, tanto positivas como negativas, son simplemente experiencias que pasan a través de nosotros. De esta manera, nos liberamos del control que las emociones ejercen sobre nosotros y comenzamos a vivir con mayor libertad. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar este desapego emocional. A través de la práctica meditativa, aprendemos a observar nuestras emociones con ecuanimidad, sin que nos arrastren o nos desestabilicen. El monje enfatizó que la verdadera paz no proviene de negar nuestras emociones, sino de aceptarlas tal como son. Al aprender a no identificarnos con nuestras emociones, encontramos una libertad profunda porque dejamos de depender de cómo nos sentimos para definir nuestra paz interior. La relación entre pensamientos y emociones. Comprender la mente completa. Los pensamientos y las emociones están profundamente interrelacionados. Esta conexión influye enormemente en cómo experimentamos el mundo y cómo nos sentimos a lo largo de nuestras vidas. Los pensamientos generan emociones y, a su vez, las emociones pueden influir en nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando pensamos en algo que nos preocupa, podemos sentir ansiedad o tristeza. De la misma manera, cuando estamos tristes o ansiosos, nuestros pensamientos tienden a volverse más negativos, alimentando aún más nuestra emoción. Esta relación cíclica entre pensamientos y emociones puede perpetuar el sufrimiento, creando un ciclo difícil de romper si no aprendemos a observarlo con claridad. En el budismo se enseña que tanto los pensamientos como las emociones son fenómenos transitorios, lo que significa que vienen y van, tal como las olas del mar. Los pensamientos surgen en nuestra mente, luego se disipan, y lo mismo ocurre con las emociones. Sin embargo, el sufrimiento surge cuando nos identificamos con estos pensamientos y emociones, dándoles más poder y control sobre nuestra vida. Al identificarnos con lo que sentimos o pensamos, los fortalecemos y nuestro sufrimiento se vuelve más persistente. El principio fundamental de la práctica de la observación consciente es justamente aprender a observar tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones sin apegarnos a ellos. Al hacerlo, podemos interrumpir el ciclo de sufrimiento que este apego genera. La clave para superar este ciclo es la conciencia plena, es decir,
estar presentes en el momento y observar todo lo que surge en nuestra mente sin identificarnos con ello. Este acto de observar sin juicio permite que los pensamientos y emociones se disuelvan por sí solos, sin que nos arrastren. Así, poco a poco, podemos liberarnos de su poder y experimentar una paz duradera. Conclusión: la sabiduría de la observación y la paz interior. La sabiduría de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos es el núcleo del camino hacia la paz interior. Esta práctica fundamental nos permite distanciarnos del flujo incesante de pensamientos que a menudo nos perturban, transformando nuestra relación con la mente. Al practicar la observación consciente, no solo nos liberamos de los pensamientos perturbadores, sino que también cultivamos un estado de calma y serenidad. Este proceso de liberación mental no requiere que vaciemos nuestra mente, sino que simplemente aprendemos a observarla tal como es, sin juzgarla ni aferrarnos a ella. La meditación, como herramienta poderosa, nos permite realizar este trabajo de manera efectiva. A través de la práctica constante, podemos entrenar nuestra mente para que no nos arrastre con su vorágine de pensamientos y emociones. La verdadera libertad mental se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo que pensamos y sentimos. En lugar de luchar para erradicar los pensamientos o rechazar las emociones, aprendemos a observarlos con desapego. Esta observación tranquila y desapegada nos permite ver los pensamientos y las emociones como lo que son, fenómenos pasajeros que surgen y se desvanecen. Con el tiempo, esta práctica de observación nos permite tomar el control de nuestra mente, en lugar de ser controlados por ella. La paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para estar presentes, para aceptar lo que surge en nuestra mente sin identificarnos con ello. En última instancia, la verdadera paz y libertad se encuentran en el desapego, en la capacidad de aceptar todo lo que surge sin resistencia y en la comprensión de que todo es transitorio. Si has encontrado valiosas las enseñanzas de este video y sientes que ahora tienes herramientas más claras para manejar tus pensamientos, te invito a suscribirte, compartir y dejar un comentario. ¿Estás listo para empezar a observar tu mente de una manera más consciente y liberarte del sufrimiento? Únete a esta comunidad y sigue explorando más sobre cómo la sabiduría del budismo puede transformar tu vida. ¿Cómo vas a aplicar estas enseñanzas para encontrar la paz mental en tu vida cotidiana? Déjanos saber en los comentarios.